Estoy cruzando Europa con una flamante edición de la Guía Brazzo Continental que data de 1936. Las revoluciones han derribado imperios y nuevas naciones emprenden con optimismo el camino de la independencia. La tecnología ha dado un salto adelante. Los aviones y automóviles conectan con los trenes en una red de transporte que abarca todo el planeta. El jazz y el cine entretienen a las masas que trabajan, viven y disfrutan bajo las luces de las grandes metrópolis. Pero en todo el continente, fascistas y comunistas pugnan por gobernar a los europeos, cuya frágil paz volverá a hacerse añicos por culpa de la guerra. En tren por el viejo continente. De Salamanca a Canfranc. Según mi Guía Brazzo Continental de 1936, este antiguo reino de España merece la visita de turistas y de empresarios, dado su clima excepcional, sus gloriosos monumentos históricos y su riqueza en recursos naturales. Y como titular de un pasaporte español, lo puedo corroborar. Pero justo en el año de mi guía, el clima político pasó de tempestuoso a violento. Y visitantes internacionales llegaron aquí como soldados voluntarios y corresponsales de guerra, intelectuales como George Orwell y aventureros como Ernest Hemingway. Mi ruta por estos tiempos turbulentos comienza en la antigua Castilla, en el corazón de España, en la histórica ciudad universitaria de Salamanca. Pasaré por Ávila al este para luego explorar la capital española, Madrid. De ahí iré al noreste, a Zaragoza. Visitaré Huesca y terminaré en el pueblo pirenaico de Canfranc, junto a la frontera con Francia. En mi viaje me las veré cara a cara con la desgarradora obra maestra de Picasso. En mi opinión, es la pintura más importante del siglo XX. Visitaré la estación perdida de los Pirineos. Todo se detiene, no hay más trenes y nos quedamos aislados del resto de Europa. Pisaré Aragón bien fuerte. Y descubriré los archivos políticos secretos de mi familia. Esto me revelará muchas cosas de mi padre que yo no sabía. Muchas gracias. Tras la victoria de los partidos republicanos en las elecciones de abril de 1931, el rey Alfonso XIII abandonó España. Dice mi guía: todas las propiedades de la corona se confiscaron y uno de los primeros decretos ordenó la separación de Iglesia y Estado. Los edificios públicos destinados a las prácticas religiosas pasaron a manos de la nación. Mi padre era un joven catedrático idealista de izquierdas en la Universidad de Salamanca, que va a ser mi primera parada, y recibió de buen grado estos cambios explosivos. Pero los monárquicos, los terratenientes y el clero estaban furibundos, y a mediados de 1936 mi guía ya estaba obsoleta. Generales del ejército, como Francisco Franco, intentaron llevar a cabo un golpe de Estado, y estalló una guerra civil brutal. Comienzo mi viaje en la misma ciudad donde hace más de 80 años mi padre vivía dichoso, si bien por poco tiempo, enamorado de su magnífico casco antiguo. Salamanca es conocida como la ciudad dorada por su reluciente arenisca. Y cada vez que la visito, se me alegra el corazón.
Salamanca tiene un encanto especial. 2 catedrales medievales enclavadas en una colina que se reflejan en el río, con un puente romano. Y piedras trabajadas para crear obras de arte magníficas. Las 2 catedrales se han fusionado a pesar del contraste entre el austero románico del siglo XII y el gótico recargado del XVI. Y enfrente está la Universidad de la ciudad, donde mi padre se convirtió en profesor adjunto de Derecho en 1934. Fundada en 1218, es el centro de estudios superiores más antiguo del país. La Universidad de Salamanca es aún más antigua que mi Cambridge. En torno a estos claustros sagrados, grandes mentes lidian desde hace 800 años con los misterios del universo, lo cual a veces ha provocado fricción con las autoridades. En 1572, el teólogo Fray Luis de León fue arrestado en su aula por la Inquisición española. Y pasados 4 años y medio de reclusión y tormento, regresó a su clase y retomó su oficio con las palabras, como decíamos ayer. En los tiempos turbulentos, cuando mi padre enseñaba en la universidad, la exigencia de libertad de expresión por parte de la academia causó un conflicto nuevo. Esta vez, los generales que orquestaron el golpe de Estado habían asentado su sede nacional aquí, entre los templos del intelecto. En el año en que se publicó mi guía, con las fuerzas franquistas al mando de la ciudad, el rector de la universidad adoptó una postura sorprendente. Severiano, hola. Hola. El historiador de la universidad es Severiano Delgado. El rector de la universidad entonces era Miguel de Unamuno. Hábleme de él. Unamuno era un filósofo y pensador muy importante. Era un liberal férreo. Y su opinión era muy importante en España. Cuando se produce el levantamiento militar, ¿cuál es la reacción de Unamuno? Dejó atónito al pueblo, porque este hombre liberal, este defensor del liberalismo, apoyaba el golpe de Estado militar. ¿Por qué Miguel de Unamuno apoyaba el golpe de Franco? Él creía que la junta militar solo tenía como fin poner orden en la vida política y social de la República. Porque entonces había huelgas y muchas muertes. Y él pensó que la restauración del orden era algo bueno. Pero estaba muy equivocado. Más que recuperar la calma y el orden, los hombres de Franco se dedicaron a asesinar en masa a sus supuestos oponentes. Al ver la brutalidad, Unamuno se arrepintió de haber secundado al régimen. Aquí, en la ciudad sede de los nacionalistas, en un suntuoso salón lleno de oficiales franquistas, denunció al régimen en un discurso que aún hoy se recuerda. Cuénteme, ¿qué ocurrió aquí en octubre del 36? Esta es la mesa presidencial. Unamuno estaba sentado al centro, por supuesto, y Carmen Polo, la esposa del general Franco, estaba sentada a su derecha. Y el general Millán Astray, fundador de la Legión, a la izquierda de Unamuno. La gente conoce el discurso de Unamuno gracias a lo que su padre escribió aquí, en Horizon, en el año 1941. Sí, se publicó en esta revista literaria británica. Mi padre narró los hechos de forma dramática. No estuvo aquí, pero dice: venceréis, dirigiéndose a Millán Astray, pero no convenceréis. Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis porque convencer significa persuadir. Y para persuadir necesitáis algo que os falta en esta lucha: razón y derecho. Me parece inútil pediros que penséis en España. He terminado. ¿Qué opina usted del testimonio? Su padre, Luis Portillo, escribió una versión dramatizada de los hechos.
pero captó su esencia a la perfección: la oposición de Unamuno al régimen militar. Como historiador, ¿qué cree o qué sabe que ocurrió? Sabemos solo lo que tenemos en este documento. No es original, es un facsímil. Es una carta que Unamuno tenía en el bolsillo. Unamuno tomaba notas mientras los demás oradores hablaban y se enfurecía cada vez más. Hay escritas unas notas a lápiz. Guerra internacional. Y aquí tenemos la idea troncal de su discurso: vencer y convencer. Así que, ¿usted cree que él sí que usó estas palabras? Vencer no es convencer. Sí, por supuesto. ¿Cuál fue la reacción en el auditorio? Se generó mucha agitación porque esas palabras, venceréis pero no convenceréis, aquí, con la esposa del jefe del Estado, era como buscarse la pena de muerte. ¿Cómo terminó este evento turbulento? Unamuno quedó bajo arresto domiciliario y murió el 31 de diciembre de 1936. Poco más de 2 meses después de aquello. Sí. La represión a la que se había opuesto Unamuno creció y se expandió. En su avance por el país, las fuerzas franquistas confiscaban documentos personales de quienes ellos reputaban enemigos de España, acumulando las pruebas aquí, en Salamanca. Y este es el archivo de cartas que el general Franco creó con todos sus enemigos. Sí, Todo esto, así es. miles y miles. Son cerca de 3 millones de cartas personales. Si aquí había una carta personal tuya, eras un enemigo del régimen franquista. Mi abuelo está aquí. Era campesino. Este es mi abuelo, Severiano Cruz. Severiano, como usted. Sí, es el padre de mi madre. ¿Y qué es lo que pone? Que es miembro de un sindicato, si no me equivoco. Sí, era miembro de la Unión General de Trabajadores. ¿Y qué le ocurrió a su abuelo? Pasó muchos años en prisión. Lo destinaron a unos canales en Extremadura a hacer trabajos forzados. Sí, como esclavizado. Esclavizado, sí. Mi abuelo está aquí y su padre también está aquí. En aquel... Aquí con la PP... Portillo López, Portillo Pérez, Luis. Aquí. 2 cartas. 2 cartas. En esta pone que era de izquierdas. Y esta tiene que ver con su oficio legal, ¿no? Esta es del cuerpo jurídico militar. Pero nos da muy pocos detalles sobre él. No, este es el enlace entre la carta y el documento original. ¿Hay más documentos? Sí, aquí tenemos los documentos. Aquí reconozco la firma de mi padre. Estos documentos nunca los había visto. ¿Qué son? Esto es una biografía profesional y política de Luis Portillo Pérez. Que se postula para un trabajo. Aquí expone su currículum vitae. Caramba, esto es interesantísimo. Y mire, esto es bonito. Es un documento de identidad de su padre. Y no cabe duda de que usted es su hijo. Se reconoce un parecido, ¿verdad? Sí, Es de la Alianza de Intelectuales Antifascistas en Defensa de la Cultura. Sí. Madrid, 1936. Y esto bastaba para convertir a mi padre en enemigo del régimen fascista. sí. Ser el titular de esta tarjeta de identidad conllevaba muchos años de prisión en la España de Franco. La represión fue atroz, terrible. Ya lo ve, 3 millones de cartas. Totalmente asombroso.
¿Conocía estos documentos? No, sabía que había cartas, pero no sabía que tenían todos estos documentos. Esto me revelará muchas cosas de mi padre que yo no sabía. Muchas gracias. Hoy, los alumnos de la universidad que mi padre amaba siguen teniendo muy presente la posición de Miguel de Unamuno. Unamuno luchó por sus ideas, las defendió. Creo que eso es increíble. Y aunque sabía que las consecuencias iban a ser graves, hizo lo que él consideraba correcto. Les cuento, mi padre, Luis Portillo, estaba en el bando republicano. Tenía 5 hermanos en el bando de Franco. ¿En sus familias se ha vivido eso? ¿Alguna sufrió divisiones en la guerra civil? División no, pero episodios relacionados con la guerra civil, sí. Mi abuela, que tenía 7 años cuando estalló la guerra civil, recuerda el estruendo de las armas cuando fusilaban a los republicanos contra los muros del cementerio. ¿Y en sus familias hablan de estas cosas o prefieren no hablarlas? Sí que hablamos de ellas. Creo que hoy podemos observar la guerra desde un prisma más académico. Podemos estudiarla como acontecimiento histórico. Pero si hablamos con quienes la han vivido, es una experiencia personal y creo que es más complejo. La Plaza Mayor, dice mi guía, es una de las plazas más bellas de España. Y yo respondo, bah, es la más bella. ¿Dónde hay otra plaza tan bonita y proporcionada? Imaginen en los años 30, en los cafés de las esquinas, las reuniones de artistas, escritores y poetas. Hoy es un lugar familiar y todo salmantino pasea por aquí a diario. Así que, a diferencia de muchos otros lugares, aquí se mezclan todas las generaciones. Se concentran viejos y jóvenes. Desde la plaza me dirijo al mercado de la ciudad, deseando probar uno de los manjares más famosos de España, que según dicen se origina aquí, en Salamanca. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo está? Me pondría una pequeña ración de jamón. Ración de jamón, perfecto. Y ¿De qué? una caña, por favor. Una cañita. Aquí tiene el jamón. ¡Qué delicia! ¿Y la caña? Muchas gracias. Está de rechupete. Fantástico. Tan dulce, tan húmedo, fabuloso. ¿Por qué está tan bueno el jamón de Salamanca? Está bueno por el clima que hay entre los montes, que es perfecto para curar el jamón. Cortar el jamón en lonchas finísimas es un arte que suelo admirar. Gracias. Y quiero intentarlo. So, now. A ver, ¿qué me aconseja? El cuchillo tiene que estar horizontal y ve cortando lentamente. Ah, no. Ha salido de pena. Miren, es patético. Volvemos a intentarlo. Más me vale mejorar deprisa, porque un jamón vale un ojo de la cara. ¿Qué le parece? Muy bien. ¿Estaría dispuesto a comerse una loncha mía? Claro que sí. Pues tenga. Fantástico, ¿verdad? Fantástico. Muchas gracias. Muy bien. Parto de Salamanca rumbo al este en un tren Intercity de la red ferroviaria nacional, Renfe. En la década que precedió a la publicación de mi guía, España había empezado a desarrollarse como destino turístico. El país se mantuvo neutral en la Primera Guerra Mundial y escapó a su devastación, quedando impoluto y exótico. Mi próxima parada es la célebre ciudadela de Ávila.
Construida entre los siglos XI y XIV, es uno de los grandes monumentos de España, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Estas murallas, destacadas en mi guía, son las mejor conservadas de España. 2,5 kilómetros de largo, con 87 torres semicirculares. Ahora son carne de postal, pero se construyeron, claro está, para proteger a una población temerosa de los ataques. Con los avances en tecnología bélica y en estabilidad política, el pueblo por fin se atrevió a vivir fuera de las murallas. Y por suerte, pese a quedarse obsoletas, no fueron demolidas como pasó en otros sitios. Ávila es la cuna de Santa Teresa, una mística muy querida en España, y desde hace siglos atrae a peregrinos y visitantes. Actualmente, el turismo es importantísimo. En Ávila me alojo en un parador. Es una especie de hotel que suele encontrarse en un edificio histórico, y este parece suficientemente antiguo, histórico y austero. En mi desayuno español tengo salado, pan con tomate, y dulce, palitos de masa frita llamados churros, que mojaré en chocolate. Un anuncio en mi guía Brazzo del 36. La vida es agradable en España bajo su sol constante, un país que acoge a todos como amigos. Un país muy variado donde los contrastes y peculiaridades espantan a la monotonía y en todo momento satisfacen gustos diametralmente opuestos. Lo más inteligente que España hizo nunca fue mantenerse al margen de la Primera Guerra Mundial, lo cual le permitió comerciar con todas las potencias combatientes, y en los años 20 la economía creció, si bien obstruida por el aislamiento y la falta de industrialización del país. Quizá el turismo pudiera ayudar. Y esta traducción más bien literal y cómica al inglés solo podía acrecentar el atractivo de este país desconocido. España se ha coronado como destino turístico y hoy es el segundo país más visitado del mundo. Recibe a 82 millones de visitantes al año. El Estado español posee cerca de un centenar de paradores en todo el país. Y Óscar López Águeda preside la empresa. Óscar. Hola, Michael. Un placer. ¿Cuándo nació esta idea de emplear edificios históricos para los paradores? A principios del siglo XX, era 1910 y el rey Alfonso XIII intentaba abrir España al mundo. Y para atraer turismo quiso aprovechar nuestro patrimonio, castillos, monasterios, para hacer hoteles y tener turismo de calidad. ¿Y era la primerísima vez que España se centraba en atraer turistas? Pues así es, ya que el siglo XIX fue difícil para España. Fue el fin definitivo del antiguo imperio español y éramos un país pobre. Así que intentamos abrirnos, dar España a conocer y que viniera gente. Y el parador representa un turismo más sofisticado que el de sol y playa. Claro, es un turismo diferente. Después de pernoctar en Ávila, prosigo mi viaje al este hacia la capital. Ahora me dirijo a Madrid, que según mi guía es una ciudad atractiva, capital del Reino de España desde 1560, durante la llamada Edad de Oro del país. En los últimos años, Madrid ha sufrido una transformación. Las Cortes, o Parlamento, aprobaron destinar un subsidio de 8 millones de pesetas anuales
durante 10 años a este fin. Con el transcurrir de los siglos, España había pasado de potencia imperial opulenta a ser un país en desarrollo, con una desigualdad tremenda y un sistema agrícola casi feudal. Al menos se afanarían en que Madrid pareciera una capital moderna. Madrid se encuentra casi justo en el centro geográfico del país. Y si bien no es tan antigua como las ciudades españolas más históricas, desde que fue designada capital en el siglo XVI, ha adquirido una gran elegancia y belleza. El Parque del Buen Retiro se encuentra en pleno corazón de Madrid y es muy extenso. Fue concebido a mediados del siglo XVI y en su día albergaba un palacio real y un teatro. Y creo que aún hoy sus elegantes senderos y los cientos de estatuas, de fuentes y el Palacio de Cristal denotan sus orígenes reales. Lo que fue un parque reservado a la monarquía española es desde finales del siglo XIX un santuario donde los madrileños de a pie pueden huir del frenesí de la ciudad y desconectar. Mejor los dejo en paz. A comienzos del siglo XX, Madrid se convertía en una metrópolis moderna. La primera línea de metro abrió en 1919, al servicio de una población que crecía con rapidez. Y en la superficie, un nuevo plan urbano transformaba la capital. Quizá el rasgo más sorprendente de la modernización de Madrid fue este, la Gran Vía, un surco de modernidad que cruzaba el casco antiguo de la ciudad. Un bulevar de cines y hoteles, una avenida comparable con las de Berlín, París o puede que hasta Nueva York. Diseñado a imagen de las imponentes torres americanas de la época, el edificio Telefónica, terminado en el año 29, era algo nunca visto en España y uno de los primeros rascacielos de Europa. Era la central telefónica de Madrid y sede de la empresa Telefónica del Estado. En tiempos de mi guía, adoptó otra función. Reyes. Hola, Michael. Bienvenido al edificio Telefónica. Es muy bonito. Muchas gracias. ¿Quieres que subamos? Sí, por favor. Reyes Esparcia, archivera de la Fundación Telefónica, me lleva a la cumbre de este edificio emblemático. Madre mía, Reyes. Estas vistas son magníficas. Asombrosas. No solo se ve la avenida, también veo allí la Plaza Mayor, en pleno casco antiguo. Sí. Aquello es el Palacio Real. También la ópera. ¿Para qué usó este edificio la República en la Guerra Civil? Siguió siendo una central telefónica y además albergó el departamento de propaganda de los republicanos, ya que desde aquí los periodistas podían enviar sus artículos a sus periódicos. Por aquí pasaron Hemingway, John Dos Passos, Saint-Exupéry. Mucha gente que no estaba en España veía la Guerra Civil Española a través de los ojos de Ernest Hemingway y, por supuesto, de George Orwell. Claro, vivían en un hotel al otro lado de la calle. Este edificio sería un gran objetivo en la Guerra Civil. Sí, y no solo era un objetivo. Además, se empleaba para controlar la posición de los demás objetivos de la ciudad, para ubicar bombardeos. ¿Y sufrió daños graves? Hubo impactos, pero no se dañó la estructura. Era un edificio muy resistente, muy bien construido. ¿Cómo crees que sobrevivió Madrid? No estoy segura. Mi madre estaba aquí con sus padres y sus hermanos. La mandaron fuera de la ciudad con su hermano pequeño, porque aquí no tenían nada que comer.
A mi madre no le gustaba hablar mucho de aquello, pero todavía recuerda el hambre y los bombardeos. Durante 2 años, el mundo contempló horrorizado los ataques reiterados de las fuerzas de Franco sobre Madrid, que sembraban el terror en la población. Pero fue el bombardeo de una pequeña ciudad en el año 37 lo que provocó una indignación internacional sin precedentes e inspiró una de las obras de arte más impactantes del siglo XX. Evoquen en su imaginación a Pablo Picasso. Seguro que lo ven vestido con una camiseta a rayas azules, como un marinero francés, y vivió casi toda su vida en Francia. Pero en realidad era español como el que más, y no visitó siquiera España a partir de 1936, porque no aprobaba el régimen del general Franco. Y en efecto, estipuló que su obra de más renombre, el Guernica, no entrara en España mientras el dictador siguiera con vida. Pero eran otros tiempos, y hoy esta obra maestra está en Madrid. Visito el Museo Reina Sofía, el Museo Nacional de Arte del siglo XX. Después de muchos años en el exilio, la obra de Picasso, el Guernica, está expuesta aquí ahora, en su propia galería. Me he citado con Rosario Peiró, directora de colecciones. Rosario. Hola. Hola, es todo un placer. Soy Michael. Todo el planeta ha visto esta pintura en fotos, pero hay que venir a verla en persona, ¿verdad? Porque es enorme, es abrumadora y escalofriante también, ¿no crees? Así es escalofriante. He visto personas, sobre todo niños, muy asustados por ella. Primero háblame del acontecimiento que inspiró la pintura. El 26 de abril había una pequeña ciudad llamada Guernica. Era lunes, día de mercado. Y a eso de las 4, cuando todo el mundo estaba comprando y vendiendo artículos, fue bombardeada por completo. Media ciudad quedó reducida a escombros y murieron muchísimos civiles. Este bombardeo aéreo masivo fue ejecutado por los aliados fascistas y nazis de Franco sobre la indefensa ciudad vasca. Por primera vez en Europa, los civiles eran un blanco en la guerra. La noticia sobrecogió al mundo, y nadie enfureció más que Pablo Picasso, que había recibido el encargo de crear una obra de arte para el pabellón español de la Feria Mundial de París de 1937. ¿Cuánto tardó en pintarlo? Alrededor de 1 mes y 1 semana. Ya, o sea que el bombardeo ocurrió en abril y en junio se exponía la obra. Sí. Un periodo muy corto. Extraordinario. ¿Qué opinas de los elementos de la pintura? El fuego, el candil, la bombilla, el caballo. ¿Qué representan? Es una pintura acerca de la guerra, acerca de la muerte y el sufrimiento. Y aquí la mujer carga con todo ello. Mujeres ardiendo, mujeres huyendo, mujeres llorando porque su bebé ha muerto. La única figura masculina aparece sin vida y, en cierto modo, se ha convertido en una estatua. Y, por supuesto, el toro. El toro mira al espectador directamente y le dice, ¿qué opinas de esto? Te obliga a adoptar una posición y creo que es el elemento más importante o, digamos, más político del cuadro. Mira al público a la cara y dice, miradme, mirad esto. ¿Qué lugar ocupa esta pintura en la historia del arte? En mi opinión, es la pintura más importante del siglo XX. Siempre transmite algo a la gente. Tiene una historia muy concreta y la historia del cuadro está ligada a la historia del siglo XX. Personalmente, esta pintura muestra un acontecimiento sin el cual yo no existiría. Y es que el bombardeo de Guernica persuadió al gobierno británico para admitir a algunos refugiados, niños del País Vasco. Algunos fueron destinados a Oxford, donde estaba estudiando mi madre, y ella los cuidaba. Y cuando mi padre emigró como refugiado de la guerra civil, fue a Oxford, conoció a los niños refugiados y por ellos conoció a mi madre. Sin Guernica no se habrían conocido.
Qué bonito. Este espléndido invernadero era el apeadero de la antigua estación de Atocha en los tiempos del vapor y el diésel. Hoy no es más que la antesala de la nueva terminal, desde la que parten trenes de alta velocidad. Con unos 3.000 kilómetros de vías, España tiene la red de trenes de alta velocidad más grande de Europa. Para mí eso significa que mi viaje de 270 kilómetros por la meseta durará solo 1 hora y 20 minutos. Muchas gracias. Voy de camino a Zaragoza y mi guía cuenta que era la capital del Reino de Aragón. Y cuando Fernando de Aragón se casó con la reina Isabel de Castilla, se creó España en 1469. Si pronunciamos su nombre a la inglesa, Zaragoza, quizás más evidente que el nombre procede del antiguo topónimo romano Caesar Augusta, en honor a César Augusto, el emperador romano. Así que su historia se remonta antes aún de esos tiempos. Aunque es la 5ª ciudad más grande del país, los turistas extranjeros no suelen tenerla en cuenta pese a estar muy bien conectada. Es el punto medio de la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona. Y ahora mismo, mi tren va a 300 kilómetros por hora. Ya he superado con creces el ecuador de mi viaje. Después de mi escala en Zaragoza, proseguiré a la ciudad de Huesca, para luego culminar en la frontera con Francia. A orillas del río Ebro, Zaragoza es una de las ciudades más bonitas e históricas de España, gracias a su pasado romano, cristiano e islámico. Y su catedral, del siglo XVII, Nuestra Señora del Pilar, esconde en su interior una gema. La obra de uno de los pintores más famosos de España, cuyos frescos pueden contemplarse gratis o iluminarse por €1. Hágase la luz. El gran pintor español Francisco de Goya nació cerca de Zaragoza en 1746 e imagino que aceptó encantado el encargo de decorar partes de la nueva catedral con 25 años. Vivió la brutal invasión napoleónica de España y creó una serie de obras sobre las catástrofes de la guerra. Se dice que Picasso las tuvo en mente cuando pintó el Guernica. Zaragoza es la capital de Aragón, una región con un rico patrimonio cultural. Y no es raro toparse con la jota, una insólita danza tradicional muy energética. Ha sido absolutamente maravilloso. Gracias. La jota es un baile muy elegante, ¿verdad? ¿Cuál es su origen? Es difícil determinarlo, pero muchos expertos dicen que quizá naciera en Persia o quizá en Bizancio, en torno al siglo IX. Y esa influencia llegó a Aragón. ¿Cuántos instrumentos de cuerda? Reconozco la guitarra. Sí. ¿Y los demás? Esos son bandurrias. Se parece a la mandolina. Esos son laúdes. ¿Tú eres aragonesa? Sí.
Y orgullosa de la jota. Claro, como casi todos los aragoneses, creo. Porque es nuestra cultura. 1, 2, 3, punto, arriba. 1, 2, 3. Muy bien, muy bien. Vamos a empezar. Punta. 1, 2, 3, arriba. 1, 2, 3. ¡Ya no le pánico! Amanece de nuevo y hoy exploraré la faceta más moderna de Zaragoza en tranvía. El tranvía tiene algo que a algunos no le gusta, los cables de encima, catenaria en la jerga del gremio. Pero aquí, en el centro de Zaragoza, no hay cables, y la respuesta al misterio es esta placa metálica de carga. Cuando el tranvía llega a la parada, baja un captador, se recarga y ¡bum!, en marcha. El sistema del tranvía apenas lleva en funcionamiento desde 2013, pero transporta a 100.000 pasajeros al día en una ciudad de nada menos que 700.000. Es un éxito local abrumador, más aún porque los tranvías se fabrican en Zaragoza, en la fábrica CAF. Fernando. Michael, bienvenido a CAF. Muchas gracias. ¿Vamos a los talleres? Genial, gracias. Fernando Anoro es el director de la planta zaragozana, que cuenta con 5 talleres enormes que fabrican trenes y tranvías. ¿Cuál fue el origen de la empresa aquí en Zaragoza? Bueno, se puede decir que nuestra aventura comienza en 1895, con 2 tipos, el señor Carde y el señor Escoriaza. Pensaron que construir material móvil sería rentable. ¿Qué tipo de productos al principio? Empezaron con tranvías, mecánicos y eléctricos. Me estoy basando en una guía de 1936 y Zaragoza se encontraba en primerísima línea. Sí. Seguro que Zaragoza y la fábrica se vieron arrastradas a la guerra civil. La fábrica se dedicó a objetivos bélicos, sobre todo para renovar vehículos de muchos tipos con fines militares. Pero una vez terminada la guerra, habría urgencia por reconstruir. Sí, casi todo el material móvil en España quedó prácticamente destruido. Y en la década de los 40 era necesario sustituir ese material móvil. ¿Y a qué país se suministran ahora? Nuestro mercado principal es el español, pero ahora el mercado británico es muy importante para nosotros. Actualmente una tercera parte de nuestros pedidos proceden del mercado británico. CAF provee trenes y tranvías a países de todo el mundo, desde Europa hasta México, Brasil y Australia. Los trenes que vemos hoy en la cadena de montaje están destinados al norte de Inglaterra. Welcome to the future of Northern Rail. Travel, relax, enjoy. Fernando, qué sofisticado el producto final. Es raro subir a un tren en Zaragoza y ver que el destino es Barrow-in-Furness. Ya. Me gustan mucho los trenes diáfanos. Creo que te sientes mucho más seguro. Puedes ver todo el tren. Hay más espacio. ¿Podemos ver la cabina? Claro. Gracias. Hola, Rubén. Hola, Michael. Encantado. ¿Puedo sentarme en esta butaca? Claro. Qué elegante es esto. Fabuloso. A ver, si fuera a operar el tren, ¿qué tendría que hacer? Hay que seleccionar la dirección. Acciona el interruptor. Quiero ir adelante. Eso es. Y cierra las puertas. Cierro las puertas. Atención, por favor. Dentro de unos segundos el tren se moverá hacia adelante. Esto no es ejercicio.
Va en serio. No olvides la bocina. Acciono la palanca poco a poco. Sí. Y el tren se mueve. Sí. ¡Ole! El tren es una maravilla. Se mueve de forma muy fluida. No quiero estrellarme contra las puertas del taller, así que lo voy a detener aquí. Fantástico. Muy bien. Muchas gracias, qué divertido. Abandono la ciudad desde una estación cuyo nombre me es familiar. Voy a viajar desde Zaragoza a Huesca, ciudades que en tiempos de mi guía estaban controladas por las fuerzas franquistas. Esta región era un frente entre nacionalistas y republicanos en la guerra civil, y mi tren pasa cerca de esos campos de batalla. La guerra civil española fue una contienda entre ideologías políticas como el comunismo, el fascismo y la democracia, como lo sería la Segunda Guerra Mundial inmediatamente después. Hoy día cuesta entender cómo las causas de España atrajeron a idealistas de otros países dispuestos a morir. Los hombres se ofrecían como soldados y las mujeres como enfermeras. En las trincheras próximas a Huesca había militantes socialistas y milicias anarquistas que luchaban por la República. Entre ellos muchos extranjeros, como el inglés Eric Blair, conocido en literatura como George Orwell. Célebre por sus novelas Rebelión en la Granja y 1984, Orwell también escribió Homenaje a Cataluña, un relato de su experiencia combatiendo al fascismo en la guerra civil con el partido marxista POUM. Estuvo en las trincheras de las inmediaciones de Huesca, algunas de ellas restauradas. Y tengo el gran honor de visitarlas con el hijo de George Orwell, Richard Blair. Ya llegamos a la trinchera, que obviamente era republicana. ¿Dónde quedaba la de los fascistas? Si observamos desde aquí la ciudad de Huesca, los fascistas estaban en el municipio y sus alrededores. Y en efecto, aquí estaban los republicanos que trataban de tomar Huesca. Los generales decían siempre, mañana el café nos lo tomaremos en Huesca. Pero no fue así, porque no lograron tomarla. ¿Y qué dice Orwell de las miserias que sufrió? Como casi cualquier guerra de trincheras del mundo, era muy desagradable. Si llovía, esto se volvía un lodazal. Y hacía frío, hizo bastante hincapié en el frío, decía que le calaba los huesos. Su padre estudió en el colegio Eton, uno de los mejores y más caros de Inglaterra. ¿Por qué se juntaba con marxistas? Cuando acabó los estudios, se unió a la Policía Imperial India. Lo destinaron a Birmania y allí descubrió que el imperialismo británico no era como él se pensaba. Se opuso a él. Y creo que esto fue, en cierto modo, su primer paso hacia el socialismo. Como socialista, Orwell temía la propagación del fascismo por Europa. Se dedicó a la escritura y viajó a España como corresponsal de guerra. Pero una vez allí le sedujo la idea de alistarse como miliciano voluntario. En el frente no tardó en descubrir los peligros de la guerra. ¿Cómo hirieron a su padre? Estaba haciendo el cambio de guardia, de madrugada, y amanecía detrás de él, así que su silueta destacaba. Además era alto. Se puso en pie sin pensarlo y un francotirador le disparó en el cuello. Algo extraordinario, con perdón, sobrevivir a un disparo en la garganta. Sí, la bala entró por el lado izquierdo de la garganta y salió por el lado derecho. Le rozó una cuerda vocal, pero aparte de eso salió indemne. Tuvo suerte. ¿Y qué contaba acerca de la organización de su bando? Creo que era bastante caótica como poco. Les dieron unos fusiles Mauser muy antiguos, munición de mala calidad, muchos cartuchos no detonaban. Una de las cosas que me conmueven
es que describe todo aquel caos y es muy crítico con muchas cosas que ocurrían en el bando republicano, pero vive un momento de socialismo que le llega al corazón. Sí, fue en Barcelona. Al principio, cuando llegó, vio que todos eran iguales, todos se llamaban camaradas. Y daba igual si eras barrendero o si dirigías una gran empresa, todos eran iguales, y eso le gustó. Esto se convirtió en desilusión cuando regresó meses después, durante los hechos de mayo, en Barcelona, y estaba todo sumido en el caos. Amargas divisiones separaron a la izquierda en facciones rivales que luchaban entre sí. La desilusión de Orwell creció, y cuando los comunistas con apoyos soviéticos ilegalizaron su milicia, huyó de España temiendo por su vida. Escribió 1984 y Rebelión en la Granja. ¿Hasta qué punto cree que su experiencia con el comunismo aquí, entre otras, inspiró esas obras? No cabe duda de que su experiencia en España fue la génesis de lo que escribió después. Y de hecho lo dice. Lo que he vivido en España y el totalitarismo que he llegado a odiar es parte integral de lo que escribo. Y es evidente en Rebelión en la Granja y más importante aún en 1984. Richard, en mi vida hay varios momentos especiales y este es uno. Compartir una trinchera a las afueras de Huesca con el hijo de George Orwell. Muchas gracias. No hay de qué. Desde Huesca acometo la recta final de mi viaje, que me llevará a la frontera francesa, a una estación eminente. Mi Brazzo, de 1936, anuncia una ruta ferroviaria de Londres a Zaragoza, pasando por París, Burdeos, Pau, junto a la frontera con España, y Canfranc en 29 horas. Esa osada línea atravesaba los imponentes Pirineos en los años 20, una época en la que España estaba decidida a forjar nuevos enlaces internacionales. Hoy viajo sobre esa vía, pero sin esperanza alguna de llegar siquiera a Pau, mucho menos a Londres. Pero el nombre de Canfranc, susurrado con admiración, circula entre los fanáticos de los trenes del mundo entero. En un viaje glorioso por el valle del río Aragón, el ferrocarril me lleva al pie de los Pirineos. Tengan en cuenta que el tren lleva horas pasando por lugares remotos, algunas aldeas, muchas casi en ruinas. Y al llegar a nuestro destino, el Palacio de Versalles de las estaciones, colosal y herrumbrosa como un Titanic encallado en los Pirineos. Me reúno con la ingeniera y experta en Canfranc, Rocío Hurtado. Rocío. Hola. Soy Michael. Encantada. Es un momento apasionante para mí. Llevo mucho tiempo queriendo visitar la estación de Canfranc. Pero ¿por qué construyeron una estación tan espectacular? Esta estación es como un anuncio para quienes llegaban a España de Europa. Con ella se pretendía mostrar los grandes, modernos y sofisticados que éramos entonces.
Mi guía del año 36 me recuerda, claro, que había que cambiar de tren entre España y Francia por el ancho de vía. ¿Cómo era el trajín que había aquí? Imagínate que llegaba un tren por el túnel, desde Francia o Europa, y todos los pasajeros pasaban por el edificio, todas las mercancías pasaban por el edificio, y había mucho movimiento entre los dos andenes, todo pasaba de un lado a otro. Aún así, el edificio es enorme. ¿Qué instalaciones tenía? Tenía un gran hotel, una oficina de correos, la aduana, también tiene un hospital o clínica, un restaurante también. Era un lugar muy moderno comparado con todo lo que había en este valle. Cuando se construyó, esta era la segunda estación de tren más grande de Europa. Su inauguración en julio de 1928 fue fastuosa, con el presidente de la República Francesa y Alfonso XIII, rey de España, presidiendo la celebración. ¿Qué pasa con la estación de Canfranc al estallar la guerra civil en el 36? Todo se detiene, cesan los intercambios, no hay más trenes que conecten con Europa y nos quedamos aislados del resto de Europa. Mi padre salió de España por los Pirineos. ¿Los españoles que se exiliaron utilizaban la estación de Canfranc? La estación no, porque en aquel entonces estaba cerrada. Huyeron por los pasos de montaña. Pero en la Segunda Guerra Mundial, por el túnel, llegaron judíos que huían de Europa y viajaban a Sudamérica. Así que fue una ruta de huida para judíos en el Holocausto. Ajá. Tras la Segunda Guerra Mundial, la vía se deterioró. Y cuando un tren descarriló en el lado francés en 1970, la línea y la estación de Canfranc fueron abandonadas. Rocío, esto parece una buena noticia. Están de obras. ¿Qué está pasando? Van a usar el edificio para hacer un hotel y están construyendo una estación de tren nueva para un nuevo tren. Así volveremos a estar bien conectados con el resto de España y seguramente con Francia, porque están programando la reconstrucción de la línea en el lado francés. Rocío, qué alegría. Aunque es un privilegio haberla visto cuando aún la puedo imaginar como una estación suntuosa. Ha sido triste viajar por España con una guía de 1936, el año en el que sus esperanzas de modernizarse y abrirse al mundo fueron sofocadas por la guerra civil. Tras la derrota de los aliados de Franco, Hitler y Mussolini, España quedó aislada tras los Pirineos, una dictadura solitaria en una Europa de democracias que Picasso, Orwell y mi padre exiliado no podían pisar. Desde que recuperó la libertad de expresión a finales de los 70, España ha vivido una transformación en su infraestructura, actitud social y reputación internacional. En mi opinión, su edad de oro es ahora. En el próximo episodio, en Francia, aprendo los detalles de un matrimonio real evitado. Pese a que enviaron cientos de invitaciones, solo 16 invitados asistieron a la boda. 16 personas en la boda de un ex-rey no son muchas, ¿no? Corro como el viento por un circuito. Estoy temiendo por mi vida. ¡Qué divertido! ¡Sí! Y descubro cómo las vedettes de París influyeron en una leyenda de la moda. Y veo a las chicas descender del techo con las plumas. Era precioso.